Noches. Quisiéramos darle la bienvenida a Mariana Chudnovsky. Es profesora e investigadora de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en la Ciudad de México. Es doctora en Ciencia Política, UTDT Argentina. Obtuvo una maestría en Política Comparada en NYU y una en Administración Políticas y Políticas Públicas en la UDSA Argentina. También es licenciada en Sociología por la UVA de Argentina, becaria Fulbright, CONICET y ha realizado instancias e investigación en la Universidad de Brown. Trabajó en el CEDIS, CEDES, CIPEC, Universidad de San Andrés y ha realizado numerosos trabajos de investigación para el Banco Mundial, el BID, el PNUD y la CAF. Investigación en Flaxo, México y en la Universidad de Brown. Hace más de 15 años que investiga y publica sobre capacidad estatal, administración pública y empleo público. Enseña cursos de metodología de la investigación y de temáticas vinculadas con las instituciones, el Estado y la administración y políticas públicas. Muchas gracias. ¿Están en línea? ¿Se escucha? Sí, que sí. Hola, mucho gusto. Bueno, aquí estamos. A ver, no tengo forma como de ver, lo que está en línea es un menú, de qué onda, si se los ve nada. Pero ahí están, ¿verdad? De repente abre el micrófono. Ya. Ok, bueno, pero yo sí me... A ver, los que están en línea, hola, mucho gusto. Por favor, pregunten, interrumpan como puedan. No sé cuál es la dinámica. En general lo veo, entonces es un poco raro, pero bueno. Bueno, ya pasadas las distinciones y disquisiciones acerca de las cosas súper importantes de la vida, como la relación y las cosas de entrega, que no son nada menores, hoy vamos a dar comienzo al segundo módulo, que por supuesto está preparado para que sea autocontenido, pero por la lógica del diplomado, para que no esté vinculado con el módulo. Sin embargo, hola, buenas tardes. Perdón, es que casi no la escuchamos. Se escucha muy bajita su voz. El micrófono lo debe de tener como un poco escondido. ¿Ahí? Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está. Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Listo. Si no, cambié, me imaginé. Bueno. Si en algún momento me olvido agarrar el micrófono a alguien de los que está acá, sea solidario y me lo recuerda, porque obviamente puede pasar que... antes de empezar la sesión me gustaría de todos modos que hagamos una muy breve puesta a punto, porque sí me interesa percibir un poco cómo están. A veces los diplomados tienen la dificultad de que vienen muchos profesores a dar un tema y todo queda un poco inconexo. Entonces me gustaría dedicar unos minutitos, ya sé que vamos demorados, pero no importa, esto es esencial para que yo también pueda adaptar un poquito los contenidos de la clase a que me pasen como la sensación, los conceptos centrales con que se quedaron de esta primera unidad del diplomado, y me gustaría que me cuenten un poco la expectativa con relación al segundo y tal vez la clase de hoy en particular. También con los que están en línea, les pido que antes de hablar se presenten y me digan, los que vayan, no es obligatorio, los que quieran comentar, que se presenten y me digan dónde trabajan, y después un poquito una puesta a punto de dónde estamos parados para el comienzo de esta segunda parte. ¿Va? Quien quiera, presencial o no presencial. Cuéntenme cómo van hasta ahora, qué vieron, qué les gustó, qué no les gustó, lo que sea. Sí, y contame dónde trabaja. Mi nombre es Horacio González, trabajo en la unidad de evaluación y control. Si no le doy el micrófono, lo escuchan los de... No, creo que sí se escucha. En la unidad de evaluación y control pertenece a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y su principal actividad es... nuestra principal actividad es la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. El principal... ¿Desempeño de las personas o de la organización? Bueno, tiene dos vertientes, una que es el desempeño de la organización, que es la que se dedica a la fiscalización a la revisión de la cuenta pública, que se le llama fiscalización superior,
y en la segunda vertiente, que es en el efecto o consecuencia que tiene esta en los entes públicos. Nuestra principal motivación fue y es este tercer módulo, que es la generación, como aprender a generar indicadores que nos puedan ayudar de mejor manera a la evaluación del desempeño en sus dos vertientes. Aunque la primera parte fue muy bastante buena para nosotros, para entender un poco en términos, muchas veces hablar de evaluación es complicado y entendemos muchas cosas que no son. Entonces, al menos para mí, fue muy buena. La segunda, más allá de ser buena o no nos correspondía tanto o no me atraía tanto porque no es como parte de mi área, de mis funciones, pero finalmente sí fue un tema importante que se aprende y que se valora. ¿Quiere contar algo? Perdón, ¿ven? Ya no me dijeron. Pregunté que quién más quiere comentar algo con relación a cómo van hasta ahora, cuáles fueron los conceptos que más les sirvieron o lo que sea, o presentarse o cualquier cosa, lo que quieran. Bueno, vinculado con el diplomado, ¿no? Que conste, ¿eh? Se les dio voz. Se les dijo. Bueno, me pueden interrumpir luego si necesitan, no hay ningún problema. Bueno, yo preparé la clase de hoy con dos grandes objetivos. Cuando uno pasa al tema de la construcción de indicadores, uno entra en un terreno un poquito más complejo si es que no tenemos algunas intuiciones con relación a qué significa el método científico. Por supuesto que lo voy a hacer de manera superficial y un tanto escolar, para cualquiera que maneje estos temas se va a dar cuenta que esto es así, pero estas intuiciones son fundamentales porque el 90% de las veces que construimos indicadores, hay muchísimo que tiene que ver con un trabajo muy artesanal de parte de quien los está construyendo. Hay mucho menos de reglas de lo que creemos y las reglas son mucho menos útiles de lo que pensamos. Ahora, las intuiciones, en el sentido de cuál es el razonamiento subyacente a la hora de construir un indicador, te salvan la vida. Y se los dice a alguien que se la pasa haciendo investigación. Mis dos grandes ejes de trabajo son servicios civiles comparados, no servicio profesional de carrera, que es una cosa que solo existe en México. Servicios civiles comparados. Hay muchos modelos de servicio civil. El servicio profesional de carrera es un tipo de modelo. ¿Okay? Uno. Y profesionalizar un servicio de civil es mucho más que capacitar. ¿Okay? El servicio civil es una función organizacional y medirlo, evaluarlo y desarrollarlo implica trabajar con muchos sistemas y subsistemas. Yo trabajo, por ejemplo, hace más de 20 años haciendo eso, hicimos 2 evaluaciones en el BID y tuvimos que desarrollar todos los indicadores ad hoc, literal. Porque hay indicadores generales y hay indicadores muy sensibles al contexto. Yo les puedo decir que es una evaluación de desempeño de un servidor público y la realidad es que cambia además dentro de cada secretaría y dentro de cada unidad y dentro de cada meta organizacional. Porque los servicios civiles nunca se piensan, salvo en México, en función de la persona, del desarrollo de una persona, no tienen nada que ver con la carrera individual de la gente, sino con alcanzar metas organizacionales, definir job descriptions, trabajar en eso y en todo caso después se busca una persona idónea que ocupe ese trabajo para alcanzar metas organizacionales. Imagínense lo que es medir eso en el mundo de los servicios civiles comparados, ¿no? Que es lo que yo más trabajo. Y trabajo también mucho en temas de capacidad estatal. Yo les digo capacidad estatal y ustedes dicen, sí, esta agencia tiene más capacidad estatal que otra. Y yo pues tengo que demostrar eso. ¿Por qué afirme eso? Y resulta ser que la capacidad estatal es algo que uno no puede observar directamente. Como uno no puede observar directamente un servicio civil. Uno lo tiene que desagregar en muchas dimensiones hasta un punto de hacerlo observable directamente. El problema es que cuando uno lo hace observable directamente, ya perdió el concepto inicial, porque lo que uno observa no es directamente observable. Porque yo no puedo observar servicios civiles caminando por la calle, ni capacidad estatal. Entonces, aquello que observo va a ser una medida indirecta del concepto que quiero observar. ¿Va? Entonces, hoy vamos a trabajar en estos dos grandes temas. La primera parte va a tener que ver con entender qué es esto
de los indicadores. ¿Qué es un indicador? Y es la intuición que a ustedes les va a permitir observar diferentes contextos. Si yo les enseño cómo medir gestión por resultados, cualquier cosa, ¿no? Y solo eso y nada más que eso, el día que les cambie la definición de lo que tienen que medir, ya no saben qué hacer, porque solo saben reconocer el indicador de ese concepto que es la gestión por resultados. Y lo que acá quisiera poder desarrollar en ustedes es la flexibilidad de entender cómo acercarme a observar algo que no es directamente observable, que es básicamente cualquier concepto, ¿no? La segunda parte va a ser ya trabajar concretamente en cómo hago ese proceso que se llama operacionalización. Del concepto hacia el indicador hay un proceso metodológico que se llama operacionalización. ¿Qué significa esta palabra rara? Significa que los conceptos con los que nosotros trabajamos hay que convertirlos de conceptos, de meros conceptos, a conceptos operacionales. Conceptos que sirvan para observar cosas, para luego poder primero observar su existencia y luego evaluar si eso es lo que queremos. A lo mejor no queremos evaluar, a lo mejor solo queremos ver presencia o ausencia. A lo mejor yo quiero solo ver si en esta organización hay capacidad presupuestaria, sí o no, punto. No quiero evaluar si además es buena, alcanza o no sé, o sí, digamos, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes objetivos de la sesión de hoy. Por favor, a los que están en línea también y a los que están presentes, o sea, todos, interrumpan, pregunten, lo que sea. ¿Qué hay atrás de la posibilidad de construir indicadores? Atrás de la posibilidad de llegar a construir indicadores, hay una idea que tenemos que entender que es construida socialmente, pero que vamos a compartir todos en este momento del tiempo, que es la idea de ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos provee un conjunto de herramientas metodológicas y mentales que nos sirven para entender mejor el mundo que nos rodea. Entonces, cuando llegamos al proceso de construir indicadores, atrás tenemos método científico. Y si no entendemos eso, podemos estar observando algo que no es lo que necesitamos observar. La distinción entre cuál es el indicador correcto y cuál es el indicador incorrecto tienen que ver con dos conceptos que vienen del método científico, que son la confiabilidad de esos indicadores y la validez de esos indicadores. Ahora vamos a ver qué significa confiabilidad y qué significa validez. Pero tenemos que hacer un detour mini en algunas nociones básicas, perdón para los que esto es terriblemente redundante, pero a todos nos viene bien un refrescar algunas nociones. Entonces, cuando hablamos de evidencia, lo que tenemos que recordar es que la evidencia no solo surge de la investigación científica. Investigar es intentar sistemáticamente descubrir algo, pero también puede venir evidencia de muchas otras formas de aproximación a la realidad. Por ejemplo, el periodismo, por ejemplo, los detectives en las novelas policiales y de cualquier otra situación en donde alguien traiga un dato. El problema es confundir un dato o información con evidencia confiable y válida, que van a ser los dos conceptos claves que nos van a permitir distinguir, digamos, entre información y evidencia. Cuando hablamos de investigación científica, a partir de la observación de un fenómeno, planteamos hipótesis que vamos a apoyar o refutar con algún método científico. El método de las ciencias naturales por excelencia es el experimento, en donde yo pruebo una medicina en un grupo y en un grupo de control les doy un placebo y veo si la medicina para el dolor de cabeza, el ácido, la aspirina, quita el dolor de cabeza en el grupo real y en el grupo de control les di azúcar y veo qué sucede. Y esa es la manera que yo puedo checar si la causa está operando sobre la consecuencia o no. Ciencias sociales, el 90% de las veces no podemos hacer nada de esto. Nosotros en ciencias sociales tenemos que desarrollar tantas reglas con relación al método científico porque partimos con un déficit de base que es que el 99% de las veces no podemos acceder al método experimental. ¿Ok? Entonces, el objetivo siempre es producir nuevo conocimiento en ciencia. Y lo que tratamos es que este conocimiento sea lo más válido y confiable posible. Nosotros en ciencia no hablamos de verdad, porque hay paradigmas científicos que van cambiando y se van refutando o apoyando a través del tiempo. Y esta es la tarea principal que hacen las personas que se dediquen a la investigación científica. ¿Por qué esto es importante? Porque la manera de distinguir qué es información y qué es evidencia es pasarlo por el prisma de la ciencia, o del pensamiento metodológico
que se desprende de la concepción actual de lo que son las ciencias sociales hoy, porque además también esa concepción varía a través del tiempo. ¿Okay? Entonces, lo importante no es acumular información, sino saber usarla y entender cuán confiable es esa información. ¿Por qué? Porque lo que queremos en última instancia es evitar el equivalente a las falsas controversias. Por ejemplo, hay temas que despiertan muchas pasiones. Por ejemplo, existe un súper gran consenso científico de que existe un cambio climático, ¿ok? Y sabemos que eso se debe, por lo menos en gran parte, a la actividad humana. Esto es ciencia, acumulada con evidencia confiable y válida, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos que niegan esto. Por ejemplo, Trump. Trump dice que esto no es cierto. Y plantea una controversia como si tal cosa existiera, y no existe. Es una controversia que no es tal desde el punto de vista científico. Desde el punto ideológico, desde el punto de vista político, sí. Desde el punto científico, no. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ciencia versus opinión? La ciencia consiste en hacer preguntas y tratar de responderla por medio de observaciones concretas, que uno obtiene gracias a observaciones o experimentos usando nuestra creatividad e imaginación para darle sentido a toda esa información que vamos a recolectar en el proceso de operacionalización, que es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, un conocimiento científico no es una postura ideológica, sino es algo que está sustentado por evidencias y que lo hace más robusto, no más verdad, por favor, que una opinión o que una ideología. Cuando digo más robusto es que lo hace más confiable y más válido. Entonces, esto no significa que llegamos a la verdad y menos aún una verdad definitiva. Significa que la toma de decisión que hagamos nosotros en función de eso que medimos va a ser más robusta, confiable y válida que una mera opinión de nuestro colega que dice hay que ir para allá en esta organización. La solución a nuestros problemas es contratar a tal persona. Y resulta que la solución a esos problemas será definir mejor el puesto de trabajo, no contratar a otra persona. ¿Ok? Entonces, la diferencia, perdón, voy a apoyar, no me fui los que están afuera. Entonces, a la hora de pensar indicadores, el primer ejercicio y tal vez el más difícil es correrse del mundo de las creencias. Yo no creo que esto es mejor o esto es peor. Porque imagínense que no se trata de decir yo creo en la ciencia, yo no creo en la evolución de las especies o en la selección natural. Porque si meto la palabra creencia en la afirmación de que creo en la evolución, en la selección natural, parece que soy una fan de Darwin. Y la realidad es que no soy una fan de Darwin. Yo concluyo que es así porque analizo las innumerables evidencias que hay que sostienen la teoría de la evolución y valoro su capacidad predictiva por sobre otras opiniones con relación a de dónde venimos. Pero no es un problema de creencia, es un problema de evidencia. Entonces, esto pasa con todas las teorías en la ciencia. Son cuerpos de conocimientos tan poderosos, poderosos en el sentido de las evidencias, no de que argumento más y mejor. No es ideología, no es opinión. Y las evidencias son lo más cercano a un hecho que vamos a conseguir en ciencia. Por eso es que el proceso de llegar a los indicadores es lo más parecido a la confianza que voy a tener a la hora de operar sobre una organización, sobre una política pública o sobre la realidad. ¿Ok? Entonces, uno se basa en la ciencia definitivamente no porque crea en ella o porque es más cool o porque estamos en el CIDE, entonces toca hablar de ciencia, sino porque es la única forma en donde yo puedo afirmar algo sobre otra cosa basándome en que hay evidencia robusta y sistemática de que así funciona. ¿Tengo la verdad? No, no tengo la verdad, pero tengo más probabilidades de acercarme a algo parecido a un hecho en ciencias sociales, que básicamente no existe. Pero no tenemos piedras que podemos salir y observar. Tenemos realidades complejas, multicausales, cambiantes y básicamente interdisciplinares para colmo. ¿Ok? Entonces, existe una confusión muy profunda y tendemos todos a hacerlo y es normal en algún punto y para eso estamos en este diplomado, para no hacerlo tanto, en confundir dato con indicador. Un dato es un dato.
y no está necesariamente relacionado a ningún concepto, está suelto. Entonces yo puedo manejar muchos datos y parece que sé más, pero en realidad lo único que estoy haciendo es teniendo más datos sobre algo. Ahora no me queda claro si tengo más información sobre algo. Tengo más datos. Entonces, la ciencia va a aportarnos mucho para evaluar, en particular, si las políticas públicas son efectivas o no, ya que nuestra intuición o nuestro sentido común no suele ser muy confiable. Por más que trabajemos hace 1000 años en nuestra organización, conozcamos a todos y creemos que tenemos la certeza absoluta sobre dónde radican todos los problemas de todo, la mayor parte de las veces estamos trabajando sobre datos y no sobre información. Como puso Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y a los programas públicos por sus intenciones en vez de por sus resultados. Entonces, hay muchísimas maneras en las que se toman decisiones en política pública. Quiero aclarar una cosa. Cuando digo política pública, no estoy pensando en el Prospera necesariamente o en el Jóvenes Construyendo el Futuro. Política pública es la política de recursos humanos en mi organización, si mi organización es del sector público también. O puede ser un programa de retención del talento, o puede ser, digamos, lo que sea que ustedes trabajen. Entonces, hay muchísima política pública intraestado. Todo lo que es modernización del Estado, todo lo que es servicio civil, todo lo que es digitalización, todo lo que es transparencia. O sea, eso política pública es para adentro también. Entonces es un trabajo intraorganización y de la organización hacia la sociedad, permanente. Entonces, ¿cómo sabemos si esas decisiones terminan siendo las más adecuadas o las más efectivas? La verdad es que no siempre lo sabemos, pero es interesante tener en cuenta que podemos tratar de acercarnos a eso. Y es ahí donde la ciencia nos da una serie de herramientas de pensamiento que podemos utilizar para averiguar qué funciona mejor en determinados contextos. Obviamente que no todas las decisiones que tomemos en la vida se van a basar en evidencia. Esto es absurdo, y ni siquiera en nuestro trabajo día a día vamos a tomar decisiones basadas en evidencia. Ni vamos a elegir nuestro club de fútbol haciendo un análisis de todos los goles en los últimos 20 años. Sin embargo, muchas decisiones en salud, educación, servicio civil o lo que sea, se basan en ideas, creencias e intuiciones y no en evidencia sólida, inclusive en nuestro trabajo. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo icónico del tema de la importancia de la evidencia en políticas públicas. En Sudáfrica, que es uno de los países más afectados por el SIDA, sabemos científicamente todos, esto es evidencia científica, que el SIDA proviene del virus del VIH. ¿Okay? Sabemos también que los retrovirales son los medicamentos que mejor evitan que el VIH se desarrolle y se convierta en SIDA. Esto es evidencia científica, ¿verdad? Sin embargo, en 1999, en pleno pico de la epidemia, el presidente Thabo Mbeki negó todo y dijo que el SIDA era causado por la pobreza y por problemas autoinmunes y afirmó que se podía curar con ajo, jugo de limón y betabel. Esto no es un chiste, o sea, les estoy contando un caso de la realidad. Okay. Entonces definió su política de salud en base a esta creencia y entre los años 2000 y 2005 murieron unas 2 millones de personas por SIDA. Se podrían haber salvado, según la evidencia comparada de los países que sí hicieron una política basada en ciencia y evidencia, más o menos 1 de cada 5 personas con una política de salud basada en evidencia. En Tanzania, en cambio, se hizo una experiencia piloto para tratar de bajar la mortalidad infantil y obtuvieron evidencia en esa experiencia piloto de que la malaria y otras enfermedades epidémicas eran la principal causa de esa muerte entre los menores de 5 años. Entonces que no tenía sentido salir con una política pública gigante, con un gasto terrible en infecciones intestinales, porque en realidad el problema básicamente eran enfermedades de brotes epidémicos con bichitos, mosquitos o cosas que te pican, básicamente. ¿Okay? Entonces podría haber repartido medicinas a la población, pero era inútil. Porque cuando sí sabemos que el problema son la malaria y otras enfermedades epidémicas, sabemos que lo mejor es fortalecer los centros de atención primaria de la salud y las campañas de educación e información, porque hay evidencia con relación a eso. Entonces hicieron una política de fortalecimiento de los centros de atención de salud y capacitaron a los doctores para que den información con relación a cómo prevenir, y entre los años 2000 y 2008 la mortalidad infantil bajó un 40%.
Y ahí está todo el punto de la creencia versus la evidencia. Estos ejemplos extremos lo que nos muestran es la importancia abismal de tomar una decisión en base a nuestra creencia y tomar una decisión basada en evidencia. Claro, basarse en evidencia lleva tiempo y recursos, y a veces en el día a día no podemos, pero cuando sí podemos, como se supone que ustedes pueden y quieren, ya que están tomando este diplomado, hay que aprender a hacerlo y definitivamente siempre va a ser mejor. Al menos va a ser más confiable y robusto, aunque no sea necesariamente verdad. Ahora bien, toda esta vueltita tiene que ver con que, por algún motivo, siempre empezamos al revés. Pero bueno. ¿Puedo? Es que los que están en línea no van a ver nada. Bueno, voy a decirlo oral, a ver si me sale. Cuando hablamos de indicadores, estamos empezando a la inversa. De nada sirve hablar de indicadores si no empezamos hablando de conceptos. ¿Ok? Porque los indicadores no tenemos cómo observar si son válidos o no, si no sabemos qué están indicando. Los indicadores indican cosas. Si no sabemos qué cosas tienen que estar indicando, no tenemos idea de cómo hacer para evaluar la validez de los indicadores que estamos analizando. Y como la moda es tener muchos indicadores, muchas veces estamos más en el plano de la información y de la creencia que de la evidencia y de la ciencia. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. En las carreteras 9, 7 y 8 se producen el 21% de los accidentes viales del país, lo que las lleva a liderar el trágico ranking que realiza un centro inventado, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Del estudio surge que el 7,2% de los choques suceden en la carretera 9, mientras que la carretera 7 y la 8 comparten el segundo lugar con el 7% total de los choques. Con esto arranca una vieja nota periodística titulada Las carreteras 9, 7 y 8, las más peligrosas. Suena bien científico esto, ¿verdad? Hay muchos números, etc. Ahora bien, todo parece muy claro. La carretera 9 es la más peligrosa porque allí ocurre el mayor porcentaje de choques, según como les presenté la información. Pero ¿por qué considerar que ese es un buen indicador de cuán peligrosa o no es una ruta? ¿Hay otras posibilidades? Por ejemplo, si tuviéramos una carretera de 50 kilómetros de largo en la que hay 20 choques por año y otra de 500 kilómetros de largo en la que ocurren 30 choques, ¿es adecuado considerar a la última como la más peligrosa porque en ella hay más choques? Y si en una ruta por la que circulan 20 autos por día se accidentan 10 y en otra por la que circulan 2.000 autos por día se accidentan 20, ¿cuál es la más peligrosa? Entonces, cuidado con confundir datos con evidencia. Como les presenté primero el titular, había datos, pero está bien, era una nota periodística. Si yo me pongo a hacer una evaluación de política pública para intervenir qué hacer con los choques, ya la responsabilidad es otra. Yo ya tengo que llevar a las preguntas de si esa información es evidencia de algo para tomar una decisión. Cuidado con confundir datos con evidencia. Cuando medimos para averiguar algo bien concreto. No hay que medir por medir. Yo sé que está de moda, yo sé que hay presión en los trabajos, lo entiendo, hay que salir a medir cosas, pero el 90% de las veces cuando salimos a medir por medir, estamos en el mundo de la nota periodística, en donde hay datos, hay información, pero no hay evidencia, porque todavía no es ciencia. ¿Ok? Entonces, esto es algo con implicaciones enormes no solo en la ciencia, sino también en muchas áreas como salud, economía, política. Y si queremos averiguar si una determinada política de salud funciona o no, debemos definir muy específicamente qué medimos, cómo lo vamos a medir, y después recién nos preocupamos por los indicadores. ¿Ok? Entonces, les quiero dar un ejemplo muy claro que lo vamos a trabajar en un ratito más en profundidad. ¿Por qué me preocupa especialmente la moda de los indicadores? Porque en el mundo de los indicadores no hay control sobre la información. La diferencia medido por pobreza entre un pobre y un no pobre puede ser una hamburguesa. ¿De verdad? El dinero para comprar una hamburguesa. Y ahí está el problema
si nos vamos a la línea de pobreza? No me importa de lo que estoy hablando, me refiero al indicador. Podemos hablar todo del indicador de línea de pobreza, ¿verdad? Y nos debatimos y qué sé yo. Ahora, si lo pensamos un poquito, la línea de pobreza, para ver la diferencia entre ellas dos, puede ser una Coca-Cola. La capacidad de comprar una Coca-Cola. Porque el problema es que no estamos pensando en cuál es el concepto de pobreza. Y el concepto de pobreza no sirve para hablar de personas, sino para medir de manera agregada la pobreza a través del tiempo en países. Entonces ahí deja de ser relevante la hamburguesa. Pero si yo necesito saber dentro de mi organización quién es más pobre, ese indicador no me sirve para nada. Es ridículo. Porque en serio una persona que puede comprar una hamburguesa versus la otra es más pobre que la otra. Lo que pasa es que ahí lo que tenemos que pensar es cuál es el concepto que yo tengo que salir a medir. ¿Es necesariamente pobreza definida como línea de pobreza? ¿Sí o no? Porque pobreza, definido así, sirve para comparar entre países a través del tiempo, pero no sirve para comparar en personas, pobreza en personas en un lugar en determinado momento del tiempo. Si yo no entiendo cuál es el concepto que estoy midiendo, a pesar de que el tema sea el mismo, porque siempre estamos hablando de pobreza, el indicador no me sirve de nada. Yo salgo a medir en este salón de clase pobreza por línea de pobreza, ¿qué hago? Nada con eso, no es informativo de nada. Pero el Banco Mundial, muchísimas gracias. El Banco Mundial lo mide y todos lo miden y es un indicador súper importante. Claro, porque la pregunta es otra. La pregunta es comparar pobrezas a través de países. ¿Ok? Entonces. Bueno, los que están online me avisan qué onda con esto que voy a hacer. Cuidado. Voy a leerlo en voz alta, ¿eh? Los que están online, ¿qué onda? ¿Ven? Online, mírame a mí. No están online encima, no están como, bueno, no importa. Qué mal usa el concepto. ¿Me dan una señal de vida? Aquí estamos. Sí, estamos atentos. No te ve. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Lo No de se los ven. conceptos, la realidad no viene organizada. No se ve el Ok, pizarrón. Va. En el pizarrón hay una palabra así muy técnica y muy interesante que dice mundo. Después dice conceptos, después dice dimensiones y después dice indicadores. ¿Ok? Va de arriba para abajo. Conceptos es más abstracto que dimensiones, dimensiones es más abstracto que indicadores. ¿Va? Ok. El tema es que la realidad no viene organizadita, linda, como para que nosotros podamos salir a medirla, ¿no? Perdón. Entonces siempre el primer paso, siempre, absolutamente siempre, para poder medir lo que sea, primero es describirlo. Como esto que hice recién con la pobreza. Entonces yo les propongo alterar un poquito esta idea que está tan instalada de indicadores, 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 y centrarnos en lo que de verdad importa, que es concepto, concepto, concepto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa un concepto? Significa que la cosa tal llamada servicio civil no existe como tal. De hecho, el Estado no existe como tal. Es más, una organización no existe como tal. El sector público no existe como tal. La democracia no existe como tal. Son conceptos construidos para que nosotros nos entendamos entre nosotros. En el uso común no hace falta definirlos porque hay un sentido común compartido. Podemos después, qué sé yo, más o menos discernir con relación a algunos detalles, pero si yo digo silla, no tengo que decir esta cosa azul con patas negras y una... No hace falta que describa esta silla porque lo menciono en un nivel suficientemente general para que entren todas las sillas. Todas van a tener en común que te permite sentar, tiene un respaldo, una cosa esta de no sé cómo se llama, donde sentás, y, ¿no? ¿Ok? Ahora, entra en esto, la silla de mi casa, esta silla y la de mi computadora. Porque tienen un nivel de abstracción suficiente para que entren todas las sillas, pero que no entre una mesa, pero que yo no esté hablando solo de esta silla. Si no, cada vez tendría que estar describiendo esta cosa con todos sus colores y detalles, ¿verdad? Entonces, trabajamos con conceptos.
Obviamente no con sillas, con conceptos más complejos en ciencias sociales. Entonces esos conceptos, salvo en la disciplina de la economía, que hicieron un gran pacto epistemológico en donde se pusieron de acuerdo en que los conceptos tienen un solo significado, oferta es una cosa, demanda es una cosa, elasticidad es una cosa, inestabilidad es gracias. Eso es otra cosa. Ahora, esto es una construcción, un pacto disciplinar. Traten de hacer eso en la administración de políticas públicas. Cada vez que hablo de Estado, tengo que poner la definición que Weber dijo que era esta cosa, administración pública lo tengo que definir, democracia lo tengo que definir, servicio civil todo lo tengo que definir. ¿Ok? Ese proceso de conceptualizar y definir me permite describir. ¿Qué significa describir? Poder observar presencia o ausencia de eso que acabo de conceptualizar en un caso. ¿Existe un servicio profesional en México? Respuesta, no. ¿Pero por qué? Porque lo definí, primero de una forma, entonces lo pude operacionalizar, ahora vemos cómo se hace, y observar presencia o ausencia. En realidad no medí nada, solamente conceptualicé, definí, hice observable y observé. Si yo vengo y les digo, ¿qué países del mundo son democráticos? Y yo no les defino qué es democracia, ustedes no saben cómo ir a observar si sí o si no. Ese proceso de definir y observar es un proceso que empieza con... Eso que acabo de hacer se llama descripción en ciencias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso para describir? Mi concepto tiene que poder discriminar entre cosas diferentes y me tiene que permitir después clasificar. Un ejercicio botánico. ¿Ok? Entonces, el primer paso es observar un proceso empírico y conceptualizarlo. La primera cosa no es bajar al indicador. La primera cosa es definirlo, porque si no, no sé qué observar en mi caso. Si yo quiero ver si mi organización es jerárquica y no defino qué significa organización jerárquica, ¿indicador de qué voy a ir a mirar? Yo siempre en clase le digo a mis estudiantes, un concepto está suficientemente operacionalizado cuando yo le doy la instrucción a 3 asistentes o 2 asistentes de investigación que me vayan a buscar una cosa y vuelven con lo mismo. Si yo les digo, oigan, vayan a ver si el CIE es una organización jerárquica, me van a ir todos con respuestas diferentes porque estoy dando lugar a la interpretación de qué es organización jerárquica. Entonces el indicador es absolutamente irrelevante, porque mi problema fue que no conceptualicé qué es una organización jerárquica, qué es la gestión por resultados, qué es un proceso X. ¿Okay? Entonces, ese primer paso tiene que ver con abstraer eso que quiero ver, básicamente, y denominarlo. Cuando digo denominar, digo la cosa más básica del mundo, llamarlo, denominarlo, escribir, definirlo. ¿Okay? Entonces, en ese primer paso, tengo que definirlo y tengo que definirlo con precisión. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero definir la ideología como concepto que quiero observar en esta clase, y lo defino como la cosmovisión que apela a la intersubjetividad del yo y la otredad de los sentidos compartidos, lo único que hice con mi concepto de ideología es, en vez de bajarlo hacia un indicador, lo subí en nivel de abstracción. Y esto lo hacemos todos todo el tiempo. Todos, porque no sé por qué bien, pero eso es para otra clase. ¿Ok? En cambio, esto es como un proceso totalmente contraintuitivo. No. ¿Qué es ideología? La primera cosa es política, es social. No. Es una visión sobre el devenir de la sociedad en términos políticos asociado al anclaje izquierda y derecha en un país, en un lugar. Ok, listo. Dejé fuera todo lo que no sea político, dejé fuera todo lo que no sea izquierda y derecha y dejé fuera todo lo que no esté asociado a un partido político. Eso ya me restringe las observaciones a donde yo puedo ir a observar, valga la redundancia, mi concepto. Pero porque lo definí. Si no, no sé ni por dónde empezar a observar. ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Perdón? ¿Alguien quiere preguntar algo? Comisión. Hola. Con razón. ¿No? Creo que lo dejaron abierto. Ah, ok, bueno. Entonces, el primer paso para construir indicadores, siempre, absolutamente siempre, es antes de preguntarnos cuánto de algo, preguntámonos primero cuánto de qué. ¿Okay?
Entonces, eso que llamamos variable, la variable dependiente, la variable independiente, la hipótesis, un concepto es una cosa que viene primero que una variable. Porque ¿qué significa una variable? Significa un concepto que puede asumir diferentes valores. Democracia pasa de concepto a variable en el momento que yo lo defino, y lo voy a definir de cualquier forma. Democracia es un régimen político donde hay elecciones libres, plasmadas cada un determinado tiempo de paso de tiempo, plasmadas en las constituciones. La definición, ahora vamos a ver, súper minimalista, que obviamente nadie usa salvo los economistas, pero es útil. Entonces, imaginémonos que democracia va a ser todo país que haya en la Constitución, que esté plasmado en la Constitución, que hay elecciones libres cada un tiempo determinado. ¿Va? Entonces, una vez que yo lo definí, lo puedo observar, ¿verdad? Entonces va a haber países que sí y países que no. Miro las constituciones, ¿ok? Porque yo ya sé cuál es mi indicador. Es ese. Porque acabo de hacer una trampa porque hice un concepto súper sencillo, la vida nunca es así, pero no importa. Imaginémonos que democracia es un concepto que lo define a través de la presencia de elecciones libres y reguladas plasmadas en la Constitución. Entonces ya ahora voy a los países y miro. ¿Hay en la Constitución? Sí, no, ¿ok? Ahora ese concepto puede tomar diferentes valores, ¿verdad? Ya varía, ya es una variable. Antes no era una variable, porque no tenía que observar si variaba. ¿Okay? Entonces, siempre conceptualizar va primero que hablar de variables. Yo no puedo tener variables que no definí primero. Puedo, porque todo el mundo lo hace porque es la moda de las variables y los indicadores, pero está tan mal y sirve para tan poco que estamos en el mundo de la creencia, estamos en el mundo de Trump, que no hay cambio climático, y las falsas controversias. O sea, te traje acá un montón de datos sobre qué. O sea, ¿qué hago con todos estos datos? Es unos Excel súper complejos que no miden, no sé qué miden, ¿ok? Entonces, eso que llamamos variable primero siempre es un concepto. Y conceptualizar no es acerca de cómo medir cuantitativamente, sino que primero es acerca de cómo distinguir cualitativamente entre cosas. Proceso A de proceso B. Organización de la organización como tal de mi agencia específica. Las personas dentro de la organización de su entorno, el entorno del sistema político, el sistema político del sistema económico. ¿Dónde estoy queriendo observar? Porque primero es acerca de observar y distinguir horizontalmente. Bueno, nadie me ve, pero no importa. Y después mido verticalmente. Si de este primer paso estoy en el mundo de la moda de los consultores que venden espejitos de colores. Y a la hora de tomar decisiones, en realidad lo que tengo es un montón de información basada en creencias, pero no es evidencia basada en ciencia. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso el primer paso de un diseño, esto se los digo ya como investigadora, el primerísimo paso de un diseño de investigación para un paper, pero el primero es el proceso, y el más importante es el proceso de conceptualización. Nunca viene el método primero. ¿Por qué? Porque si yo definí democracia como lo acabo de definir, me entran todos los países que tengan constituciones como caso de estudio. Si en cambio lo defino en base a elecciones libres en la Constitución, que haya más de un partido que se presente a la contienda electoral, que además haya elecciones para el legislativo, que además haya pluralidad de medio, que además haya... que a veces pierde el oficialismo. Todo esto existe en la literatura, no me lo estoy... Toda esta cantidad de dimensiones que le pongo al concepto lo hace más exigente con relación a la realidad. Me entran muchos menos casos ahora para observar la noción de democracia. Yo no puedo ya ir a mirar lo que quiero. Ahora, con ese concepto, con tantas dimensiones, me puse mucho más exigente con la realidad empírica. Ahora me van a entrar, solo serán democráticos los países que cumplan con esos 8 requisitos. Yo sigo preocupada por lo mismo, medir democracia en el mundo. Pero la forma en que lo conceptualicé, no estoy hablando de indicadores, ya me restringió el universo de casos a los que puede aplicar mi concepto. Entonces, la conceptualización lo define todo. ¿Ok? Díganme cómo van, por favor. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que el primer paso para construir indicadores es que los conceptos discriminen.
que sea muy claro que entre y que no entre en el concepto. ¿El servicio civil es acerca de las personas o es acerca de las personas en su organización? ¿El proceso tal es el mero trámite o es la experiencia del usuario también con el trámite? Lo cambia todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a describir el trámite? ¿O tengo que ir a la agencia burocrática a ver cómo la persona vive ese trámite, si ese trámite tan objetivo y tan bien diseñado no está discriminando a los más vulnerables, a los que no saben leer, a los que no saben escribir, a la señora que tuvo que pagar no sé cuánto para llegar a esa agencia ese día en el camión, pagarle a alguien para que cuide a sus hijos? Entonces, el costo para esa señora de hacer ese trámite es mucho más alto que para otro. ¿Qué es lo que a mí me importa del trámite? ¿Su diseño en papel o cómo funciona en la práctica? ¿Qué mido yo ahí? No sé. Si yo no lo pensé, voy y mido cómo es los pasitos son. ¡Ay, qué chido está este trámite! Paso A, paso B, paso... Esto funciona muy bien. Y además es online y además tenés una app. ¿Quería ver eso yo? ¿Quería ver su diseño estético? ¿O quería ver la experiencia? No, es que no lo sé. Pero sin eso no sé qué medir, ¿verdad? Entonces, ojo con el abuso del verbalismo cuantitativo. Yo, antes de medir nada, estoy simplemente clasificando cualitativamente. Cuando hablo de una escala nominal, no estoy midiendo nada. Cuando yo te digo si tal país o tal otro es democrático, no estoy midiendo nada. Estoy observando presencia o ausencia de una cosa que la transforme de no observable a observable. Pero no estoy midiendo todavía. Le decimos midiendo porque es cómodo, pero en realidad estoy clasificando. ¿Eh? En suma no podemos medir si no sabemos primero qué estamos midiendo, y la formación de conceptos está siempre antes que la cuantificación y definitivamente la condiciona. Pero sobre todo tiene diferentes reglas a las del diseño metodológico propiamente dicho. ¿Por qué? Porque para clasificar mis conceptos en ciencias sociales, yo tengo que entender que mis conceptos son contenedores de datos. Es decir, tienen que ser conceptos que se vinculen con una teoría, porque no me puedo inventar a la democracia, o sea, no me puedo salir con una definición de democracia o una de gestión de procesos por fuera totalmente de cómo funciona el mundo hoy. Tiene que ser consistente con lo que vieron en el diplomado, con las lecturas de los estudios sobre la democracia, pero a la vez tiene que ser coherente para ir a observar los datos. El concepto es una bisagra entre el marco lógico que se aprenden de memoria y lo que les pasa día a día en su trabajo. Y el trabajo de adaptarlo es totalmente personal. Ahí va como el sentido, la verdad, el sentido común. Es esto, ¿cómo lo bajo? Ahora voy a hacer un árbol de decisiones en mi... ¿Y si eso es lo que necesitas de verdad? ¿O una matriz FODA para...? Bueno, no sé, qué sé yo, a lo mejor en tu situación, en tu proceso, en tu programa, en tu organización no es útil. Pensemos qué es útil de todo eso. Y para eso hay que hacer un ejercicio de entender que los conceptos son contenedores conceptuales, pero a la vez son el camino hacia los datos. Para eso podemos quererlos para muchas cosas, pero en este diplomado los queremos para eso. Es el camino que nos abre la puerta hacia medir datos. Evidencia, ¿ok? Entonces, ahora tengo frío. Mucho frío, ¿no? Ahora sí estoy midiendo. Conceptualizar involucra siempre tres cosas. Parece de sentido común, pero hay que nombrarlo. El término lingüístico, el mero. Tengo que ponerlo por escrito. Porque el 90% de las veces creemos que sabemos lo que queremos salir a medir. Pero cuando yo digo, póngalo en un papelito. Bueno, la organización, su efectividad, su contexto, su coherencia interna. Ok, todo eso son conceptos diferentes. Me vale medir todos. Pero el 90% de las veces estamos en una especie de nebulosa donde creemos que lo tenemos súper claro. Porque hay una cosa, de verdad, hay un proceso cognitivo, que es que en hablarlo y escribirlo, te los regalo. Traten de hacer el ejercicio de
cuál es el mero concepto que quieren medir en su organización o su trabajo. Y me van 3 cuartillas de ideas grandes van a ser. Yo quiero ver la efectividad, la coherencia, la intervención, el éxito, la consistencia, el proceso, la planeación. ¿Ah? Y todos esos son conceptos totalmente diferentes. Primer punto, separarlos en diferentes renglones. No construir párrafos. Identificar los conceptos. Definirlos. Luego, claro, esa definición va a restringir la cantidad de casos, personas, procesos a los que va a aplicar. Porque a mí me interesa cualquier cosa. Yo quiero ver cómo funciona este trámite, este proceso administrativo, vamos a decir algo interno a la organización para seguirlo con la unidad anterior y después les doy un ejemplo de política pública. Quiero ver cómo funciona la política de recursos humanos dentro de mi organización. Definime política de recursos humanos. Bueno, es todo aquello que hace el desarrollo profesional de las personas vinculado a su éxito y sensación de pertenecer. Ok, ¿y qué vas a medir? No, la evaluación de desempeño. Eso es solamente un instrumento para medir resultados de una política que además ni sé cuál es porque no me la definiste. No, bueno, en realidad, ¿cuál es tu política de recursos humanos? Bueno, en realidad esta es la nómina. Entonces no tenés política de recursos humanos. En realidad lo que querés es construir una política de recursos humanos. No, bueno, pero la nómina yo veo que en realidad el problema hay acá es que hay un problema de falta de incentivos porque estamos en el sector público, entonces no podemos pagar más allá de lo que dice la Ley Federal del Trabajo combinado con la Ley de Servicios. Todo lo que querés es generar más incentivos para que la gente esté más contenta. Bueno, no, ok, ¿qué querés? Y no es que la intuición inicial estaba mal, está dentro del ámbito de los recursos humanos la preocupación, no es que cambió de tema y dijo, no, en realidad me importa, no sé, las TICs, bueno, no importa, algo que sea distinto de recursos humanos. Estaba bien la intuición, pero no se hizo un trabajo de decir, ¿qué quiero medir? ¿Qué quiero medir? ¿Si funciona la herramienta de evaluación del desempeño de las personas como tal? ¿Para qué? No, bueno, ¿para que la gente qué? No, yo quiero ver la evaluación de desempeño, me parece muy... ¿Para qué? ¿Para lograr qué? Son medios para otra cosa, como el concurso. No, porque yo quiero ver cuántos concursos hay. El concurso es un indicador de otra cosa, de criterio meritocrático en la contratación, ¿verdad? En el ingreso de las personas al sector público, bueno, donde sea, pero en este caso al sector público. Ahora, concurso es un indicador, no es un objetivo en sí mismo. ¿Qué le importa el concurso? Es una herramienta que supuestamente me da una garantía de que la persona fue contratada por mérito versus confianza política. ¿Pero qué me importa el concurso? Y si tengo otra herramienta para garantizar mérito, ¿cuál es el problema? ¿Yo quiero hablar del concurso o quiero hablar del mérito? ¿Y qué me importa? ¿Cómo ingresan las personas o cómo se desarrollan? ¿O qué me importa? ¿Cómo ingresan las personas o las metas organizacionales si se alcanzan o no? ¿Y qué relación hay entre que alguien entre por concurso y que se alcancen las metas organizacionales? No lo sé si no hago una definición precisa de qué es cada cosa. ¿Ok? Porque no todo es lo mismo, aunque estoy en el mundo de los recursos humanos. ¿Por qué estoy preocupada? ¿Por frenar la corrupción y que ingrese gente por criterio meritocrático? Entonces ahí es útil ver eso. Pero si quiero ver que, no sé, la performance organizacional, qué sé yo si el concurso es un buen indicador de algo, ya no me queda tan claro. Sinceramente, a lo mejor son todos doctorados de Stanford y les cae la organización. ¿Qué sé yo? Porque en realidad no estaba adecuado su perfil a las necesidades del puesto de trabajo. No lo sé, pero hay que hacer un ejercicio de conceptualización. Y ahí entramos en la parte un poquito más... ¿por qué hice eso? Perdón, tengo un par de preguntas. Por supuesto. En este ejercicio de conceptualización, me imagino hay un paso... sobre todo cuando hablabas de democracia y si una dimensión u 8 dimensiones, ¿no? Ahí está como el paso de la ciencia, que pues supongo que en ciencias sociales pues mucho tiene que ver con que se ha visto en la literatura y así. O sea, no sé, si podías comentar algo al respecto de la ciencia de escoger qué dimensiones definen tu concepto. Okay, sí, claro. Y un poquito, perdón, porque va relacionado, al momento de que pues justamente estás tratando de definir el concepto, al menos yo como lo he visto en mi trabajo, tienes que pensar en qué datos están disponibles, porque no siempre vas a, ¿no? Entonces, en tu ideal, pues te encantaría definir el concepto de esta forma, pero para el tiempo que tienes o lo que sea,
no puedes hacerlo. Entonces, pues si pudieras comentar. Sí, claro, igual ahora justo vamos a hacer un ejercicio sobre democracia, pero con mucho gusto. A ver, me tengo que acordar solamente que estoy en el punto 3, listo. En rigor de verdad, cómo funciona en la práctica es que a veces hay paradigmas consolidados con relación a algún tema y a veces no. Por eso es que leemos mucho en ciencia. En ciencia, ya me pregunto por ciencia, no es que ustedes tienen que hacer esto, ¿ok? Entonces lo que yo hago, Mariana, es me echo un clavadísimo en la literatura, le dedico muchísimo tiempo a tratar de identificar tiempo estratégico. Esto, que se enteren. Tiempo estratégico, es decir, diagonal, 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 diagonal. Y veo más o menos por dónde va el debate, ¿ok? En el caso de la democracia, por ejemplo, hay un paradigma muy fuerte que estuvo durante muchos años vigentes, que es uno en particular, que tiene una definición X de democracia y que además es una teoría acerca de la democracia. ¿Qué significa teoría? Teoría en ciencia significa modelo causal. No hay teoría si no hay modelo causal. El marxismo es una teoría porque hay un modelo causal que dice que los procesos económicos explican todo, básicamente, ¿no? Pero explican a los procesos políticos. El institucionalismo es una teoría porque se dice que las reglas formales explican cualquier proceso político, ¿ok? El estructuralismo es una teoría, porque, ¿ok? El rat choice, el behavior es una teoría porque hay una mirada causal del mundo y unos lentes que dicen que todo se explica por otra cosa. Eso es teoría, porque hay modelo causal, ¿ok? Estos modelos causales compiten en ciencia, pero siempre alguno se pone como de moda, básicamente, y tiene más sentido. ¿Vieron? ¿Alguna vez entraron a Google Académico para googlear? Abajito de Google Scholar dice algo así como, bueno, en español dice, está mal traducido, sobre los hombros de los gigantes, pero lo que quiere decir es over the shoulders of the giants, porque así funciona la ciencia. Uno siempre que hace investigación se inscribe sobre lo que se llama un programa de investigación existente al cual uno aporta y toma una postura. Entonces, en temas de democracia, el gran paradigma fue una teoría que se llama Modernization Theory, que viene de los 50, que dice que la democracia se explica por el crecimiento económico, básicamente. Y que la definición de democracia es una definición con 4 grandes dimensiones. Entonces, sería muy raro, ahora ya está más peleado eso, pero sería muy raro tomar una definición de democracia diferente, porque es como el consenso. Lo que uno puede hacer es tomar esa definición, llevarlo a otro dominio empírico, a otro caso, y decirle, oigan, los límites de tu teoría es América Latina. No viaja bien, lo estoy tratando de llegar con el punto 3, tu concepto no viaja bien a otros dominios empíricos. Y ese es el problema de la noción de buenas prácticas. Ahora les explico. Okay. Entonces, lo que hacemos es tomar una postura con relación a algo que ya existe en la literatura y tomar esa definición de manera muy explícita y dar una explicación de por qué las otras son insatisfactorias. Porque en ciencia lo que tenemos que hacer es mostrar que manejamos el field. Yo no puedo decir, defino democracia así, que me echan del CIDE, porque lo que más importa casi, importa menos cómo yo la defino que muestre que conozco cómo ha sido definida. O sea, cuando uno tiene siempre le digo a mis estudiantes de maestría, la diferencia entre una licenciatura y una maestría es que una licenciatura te da los conocimientos básicos. En una maestría you have to master one field. Por eso es una maestría. One field. Sobre eso sabes, pero no tanto como para ser un doctor que sabes en profundidad sobre muchas más cosas. ¿Ok? Y es eso, es como you have to master one field, en este caso la democracia. El problema es que, como vimos recién, los conceptos dialogan con la literatura, con cómo ha sido definida la planeación estratégica hoy, la democracia, y con los datos. Por eso permanentemente tiene que haber no va a ser vuestro problema, pero en ciencia muchas veces mis estudiantes es, oigan, salgan a la realidad. No me vengan con estos protocolos de investigación divinos que bajan del paper de Nueva Zelanda, porque en México es inaplicable. Porque la data esa no existe y además es irrelevante la pregunta. Entonces es un ejercicio iterativo permanente. En la práctica es un trade-off. Logré hilar al punto 3. Entonces, básicamente vamos a estar siempre jugando con esto que... ¿Cómo es tu nombre? Perdón, porque no tenés cartel. Sofía. Ah, Sofía. Sofía significa conocimiento, te quiero decir. Entonces, siempre vamos a estar jugando con lo que se llama intención y connotación. Ahora se los traduzco a sencillito. ¿Qué significa la intención o la extensión?
significa cantidad de atributos que le pongo a la definición. Más atributos le pongo, más difícil hago encontrar en la realidad la información y menos observaciones. Me dice que tengo que hacerles el break. ¿Me dan unos minutitos más? Pero es que me robaron un montón de tiempo. Por lo menos termino esta parte. Significa que siempre voy a estar jugando con un trade-off. ¿Cómo defino la democracia? Como que haya elecciones plasmadas en la Constitución, entonces simplemente voy, miro la Constitución y ya está, o todo lo que les dije antes. Y siempre tengo que estar jugando en eso. Si lo definí con muchos atributos y si me hizo muy difícil o esos atributos no los puedo encontrar en la realidad, le bajo a los atributos o le agrego. Entonces, en el fondo, a la hora de definir los indicadores, siempre tengo que estar volviendo al concepto. Siempre. ¿Ok? Unos minutos más, les juro que ahora les doy el... Entonces. Estos 3 criterios, como se darán cuenta, dan mucho lugar a la persona que está haciendo el ejercicio. Hay mucho de creatividad y hay mucho margen para tomar muchas decisiones. Una vez que definí, ya no. Ya viene un proceso más automático, que es el bajar los indicadores, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero esta parte es la crucial y hay un rango de alternativas aceptables. Lo que nosotros tenemos que siempre ante la duda, ¿qué quería observar yo? ¿Y cómo lo definí? Y volver a eso. Miren, yo he hecho muchos años trabajo de campo, yo hago mucho trabajo de campo. Entonces me voy, no sé, a los estados, a provincias, y me meto, y trabajo como diferentes cosas de política pública. Una vez me acuerdo perfectamente, estaba en el norte de Argentina, estaba mirando temas de capacidad estatal en control de epidemia, justamente por algo de mis ejemplos. Y es súper abrumador, porque yo estaba saliendo a medir concretamente dimensiones de capacidad estatal, súper operacionalizadas, indicadores súper concretitos, pero algunos indicadores, que ahora vamos a ver, surgían de fuentes primarias, es decir, no existían, los tenía que crear yo en el contacto con mi objeto. En este caso eran entrevistas. Y claro, los entrevistados tienen sus propios relatos del mundo. Entonces volví, me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, estaba en la mitad de la selva impenetrable y volví totalmente angustiada del tipo, en realidad el problema acá es la cultura indígena de la medicina y el choque con la cultura occidental. Y de repente dije, no, a ver, pará, estoy midiendo, ¿yo qué estoy midiendo? Yo estaba midiendo capacidad de control de epidemias, una capacidad estatal de reacción, de información, de diseño de política pública. Y dije, muy lindo, esto irá para otro paper, no relevante. Porque cuando volví al concepto, dije, yo tengo que medir acá si llegaron las medicinas al centro de atención primaria de la salud, no si llegaron pero después las rechazaron porque ellos no creen en la ciencia occidental, que me parecía gravísimo, pero yo salía a medir si el Estado llegaba a todo el territorio. Yo estaba buscando una cosa que se llama alcance del Estado en el territorio, y el alcance tiene que ver con llegar a puntos, a todo, así, ¿ok? Punto. Yo fui a medir eso. Entonces, si después el problema era que sí llegaron, pero no los usaron, ¡ay, qué hago! No, nada, llegaron, punto. Claro que obviamente después tengo que repensar toda mi idea pero para el ejercicio de operacionalización, uno siempre tiene que volver al concepto. Y si el concepto no es medible es porque estaba mal definido. Nunca el problema está en los indicadores, está en el concepto. ¿Ok? Sería eso el mensaje de todo esto. Bueno. Una vez que, y juro que hago un corte, una vez que trabajé sobre la coherencia de mi concepto, es decir, que me permita discriminar horizontalmente, ahí les puse un ejemplo muy, muy tonto, pero a mí me resulta súper útil, que tiene que ver con los límites, ¿no? Porque si les digo silla y les digo, es como medio obvio, pero si yo les digo, si uso la geografía y la uso mal, yo les digo el sur en Estados Unidos, es clarísimo que estoy queriendo decir. Como que América profunda, ¿verdad? Ahora, si les digo el este, ya no. Entonces a veces repetimos cosas porque en un lado tienen un sentido, como hablar del sur, pero en otro lado no. Entonces en realidad ahí la definición no tenía que ser sur, como lo leí en un paper gringo. Ahí la definición tenía que ser miedo a la diferencia. Imaginémonos una política pública de diversidad. ¿Ok? Toda política de derechos humanos apela a un discurso de diversidad. ¿No? Ok. ¿Qué podría ser peor para América profunda que tratar de convencerlos
de aceptar el legalizar, no sé, el matrimonio igualitario en base a un argumento de la diversidad. Todo. Porque la diversidad es el enemigo. Porque en una comunidad donde el nosotros es lo que da identidad, lo diferente da miedo. Yo ahí no tendría que ir nunca con un discurso de diversidad. Porque no es Boston o Nueva York. ¿Ok? Entonces, un discurso de diversidad de manera racional o empática para convencer de una política pública a un sector del mundo en donde la diferencia es lo que les hace cerrar filas sobre ellos mismos, porque por eso el miedo ante los migrantes, ¿verdad? La amenaza es el diferente. Y yo voy a decir, buenísimo, esto es una política para el diferente. Me va a ir genial con esa definición de políticas públicas. Es que ahí no viaja bien mi definición a otros dominios empíricos. Viaja bien a Boston, viaja bien a Nueva York, viaja bien a la Ciudad de México. No sé si viaja súper bien a Veracruz. A lo mejor ahí tengo que encararlo desde la ley. No sé, otra retórica, otra definición, otra medición. ¿Okay? Una vez que le di la coherencia con relación, recuerden que los conceptos tienen que dialogar con la realidad. Entonces no es solo que lo definí lindo, es que lo definí lindo y que es medible donde yo quiero. El ejemplo de Veracruz y Ciudad de México. Yo acá puedo salir con un discurso de diversidad, de derechos humanos, de que la diversidad es más... Es más, no lo tengo que ni decir, digo diversidad y lo asociamos a bueno. En el sur de Estados Unidos, digo diversidad y lo asociamos a malo. ¿Okay? Entonces, la coherencia con relación a la realidad, no solo a la literatura. Y una vez que terminé todo esto, puedo pasar al proceso de operacionalización. ¿Ok? Entonces, ya con esto doy el break, lo prometo. Los conceptos tienen que estar contenidos en proposiciones teóricas que vengan de la definición del campo de estudios que estemos, no sé, servicio civil, organización, política pública, política de diversidad, evaluación de desempeño, capacidad estatal, lo que sea, pero al mismo tiempo tienen que referir a objetos muy concretos del mundo real. Y la coherencia está en este equilibrio con ambos universos. ¿Ok? Y recién ahí salgo a medir. Bueno, les voy a dar el break. Porque Quédense. 10 minutos, no sé cuánto se nos permite. Estamos reatrasadísimos. Entonces, sí, ¿no? Bien. Como para... Ya lo leí, pero...